Queridos hermanos, es un placer saludarles a través de este medio, en el lugar en el cual se encuentren, en el momento en que vean el video. Tal vez lo están viendo ahora que se subió, o tal vez lo están viendo días después o en otras ocasiones. Sean donde se encuentren, gracias por la disposición de su tiempo para poder escuchar en este momento un pequeño devocional acerca de el libro de Segunda de Crónicas. Vamos a estar viendo el capítulo 1. El pasaje va a estar desarrollado del versículo 1 al versículo 13. Entonces, quiero comenzar primero haciendo tal vez énfasis en ciertas características de los cuales se habla de Salomón. Hoy en día, cuando le pregunto a usted de Salomón, ¿qué se le viene a la mente? Probablemente que fue el rey que tuvo más sabiduría en toda la tierra, y un rey que tuvo muchas riquezas, que venía gente de afuera, de otros países, a preguntarle a Salomón cosas, dudas que tenían, ¿no? Venían a consultarle a él por la sabiduría que Dios le había dado. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que él llegó a tener tanta sabiduría? ¿Qué precedió a esta situación antes de que él llegue a alcanzar tal sabiduría que la Biblia habla mucho, alusiva a él? ¿Qué fue lo que pasó antes de? Tuvo que haber un acontecimiento anterior, ¿sí? Y en esta ocasión lo que quiero es enfatizar ese acontecimiento. ¿Qué fue lo que pasó antes de que Dios le concediese a Salomón esa sabiduría que él tuvo como tal? ¿Sí? Entonces, si estás buscando en esta ocasión sabiduría en ciertas ocasiones que quieras tomar, cómo pedirle bien a Dios o qué tienes que hacer para estar bien y agradarle a Dios, tal vez este pequeño devocional pueda ayudarte en ese aspecto, ¿sí? Entonces, antes de poder manejar este estudio, quiero hablar un poco del contexto histórico. Es importante entender en qué situación se encontraba Salomón, en qué situación estaba todo este entorno. Bien, recordemos de que el padre de Salomón fue el rey David, ¿sí? Él quería construir una casa en donde poner el santuario de Dios, en donde poner el tabernáculo y todo. Pero Dios le dijo que no, él no iba a construirlo, sino la persona que lo iba a construir iba a ser, sí, Salomón, ¿sí? Iba a ser su hijo Salomón. Iba Salomón a estar en el reino después de él. Entonces, ya era una promesa que Dios le había dado. Ya había un mandato que Dios le había establecido a Salomón a través de David. ¿Sí? Entonces vamos viendo un aspecto ahí. Recordemos que más antes de esto está la época de los jueces, donde había hombres que Dios levantaba, hacía la voluntad de Dios, pero después se apartaba de Dios y ahí venía el caos para la tierra. Y así el pueblo de Israel anduvo de guerra en guerra con diferentes naciones. No había mucha paz, siempre había continuamente esta situación de guerras, eran cautivos de tal o cual pueblo. Pasaba esto muy a menudo, ¿sí? Pero cuando empezó a gobernar, el primer rey fue Saúl, de aquí vino, después de Saúl viene David, ¿sí? Y de ahí viene Salomón. Así que cuando Salomón empezó a reinar, cesaron mucho las guerras, cesaron mucho todas estas cosas por cierta cantidad de tiempo, y él empezó a hacer muchas obras que Dios le había mandado, y lo hizo para agradarle. Entonces, ese es el contexto en el cual debemos situarnos antes de comenzar a comprender todo este pasaje. En ese momento se encontraban. Ese era el mandato que Salomón tenía que cumplir para con Dios. Entonces, vamos a ver ciertos puntos. Primero, vamos a ver el versículo 1 del capítulo 1 de este libro, que dice así, lo voy a leer. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y le engrandeció sobremanera. Un principio antes de desarrollar el tema de la sabiduría que le fue dada es que el versículo 1 lo aclara mucho. Tal vez es un resumen de todo esto, donde dice que Dios, Jehová su Dios, estaba con él y le engrandeció sobremanera. Entonces, había una comunión. Dios estaba con Salomón. ¿Sí? Ese era uno de los pilares fundamentales para que Salomón también pudiera haberle hecho la petición bien a Dios. Dios estaba con Salomón. Entonces vamos viendo ahí un aspecto muy importante antes de entrar a tallar a la petición.
Y tal vez antes de mencionar la petición, debo decirle que no pretendamos que estamos pidiéndole bien a Dios si es que no estamos andando con Él. En sus escrituras, una vida de oración, una comunión íntima con Dios. Si no estamos andando bien en los caminos de Dios, no pretendamos que vamos a pedirle bien a Dios. Si tu vida está llena más de placeres del mundo, en cosas terrenales que van a perecer tarde o temprano, déjame decirte que lo más probable es que las peticiones que tú quieras hacer sean alusivos a todo eso, ¿sí? Entonces, muchas veces las peticiones que nosotros hacemos salen de lo que ya hay en nuestro corazón. A veces uno ama demasiado el fútbol y quiere ser futbolista y quiere pedirle a Dios tal vez la capacidad que tiene cierto jugador de fútbol muy reconocido y tener esa habilidad, o en el básquet o en la natación, diferentes aspectos. Siempre quiere resaltar en medio de todo esto, ¿no? Pero no debemos pedir para nuestros propios deseos o tal vez para satisfacernos nosotros mismos, para que los demás vean que yo soy más que tal o cual persona, ¿sí? Debemos siempre depender de la mano de Dios. Y aquí había una comunión de Salomón con Dios. Ese es el primer punto. Segundo punto, Salomón hace una travesía en búsqueda de Dios. Hace una travesía en búsqueda de Dios. Y no solamente él, sino va con todo el pueblo de Israel. Y van a buscar a Dios. Van a consultar a Dios. ¿A dónde van? Vamos a empezar a ver estos pasajes. Dice el versículo 2. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes y familias. Así que vemos la convocación que él hizo. 3. Y fue Salomón y con él toda esa asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Entonces ahí vemos a dónde se dirigen. Ellos se dirigen a un lugar alto. Usualmente, muchas veces cuando salen lugares altos, usualmente los hombres que no son parte del pueblo de Dios, a veces principalmente se mencionan para adorar a dioses paganos, dioses falsos, dioses de manera minúscula, ¿no? Obviamente. Pero en este caso fueron en este lugar alto porque ahí estaba el tabernáculo. Ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios. Es por eso que ellos fueron. Ellos fueron principalmente al tabernáculo de Dios, de reunión de Dios, para poder consultarle a Dios. ¿Sí? Fueron a buscar a Dios. Ese es el primer punto el segundo punto que quería mencionar. Hoy en travesía hay una búsqueda de Dios, ¿sí? Para poder nosotros agradarle a Dios, pedirle bien, tenemos que estar en una comunión con Él y buscarle, y buscarle en oración, buscarle a través de la palabra que Él nos ha dejado. Llegó también Él con un motivo, como lo decía. El motivo ya lo vimos, era para consultar a Dios, y lo otro para ofrecer holocaustos. Él fue a ofrecer holocaustos. En ese tiempo se ofrecían muchas cosas. Hoy en día nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios en santidad, andando en su voluntad, que ese es nuestro culto racional. ¿Sí? Haciendo la voluntad de Dios, renovando nuestro entendimiento a lo que Dios dice, no a lo que la cultura dice. Vemos ese segundo punto entonces. Hay una travesía en búsqueda de Dios. Tercer punto, hay un diálogo. Esta es la parte donde quiero que, al menos donde presten más atención. Hay un diálogo entre Dios y Salomón. Hay una conversación. Pero ojo, que este diálogo vino después de lo precedente que ya mencioné. 1. Dios estaba con Salomón. 2. Salomón fue a buscar a Dios. Generalmente uno va a consultar a Dios para poder hacer lo que Él dice, ¿no? Para poder recibir su consejo y hacerlo. Entonces vemos esos dos precedentes antes de que pase este diálogo de Dios con Salomón. Entonces vemos que a partir del versículo 7 dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo
te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Pensemos por un momento. Sabemos que Dios ya no se va a aparecer en estos tiempos. Dios se ha mostrado a través de su palabra. Él nos habla a través de ello. Pero hagamos una exclusión y digamos, solamente es un ejemplo, de que Dios se le aparece a usted y le dijera casi lo que le dijo a Salomón: no, pídeme lo que quieras que yo te dé. En otras palabras, ¿qué quisieras que yo te dé? Eso fue lo que Dios le pidió a Salomón. Obviamente Dios es un Dios que todo lo conoce. A Él no podemos ocultarle nada. ¿Sí? A Él no podemos ocultarle nada. Dios se le apareció a Salomón, en este caso en sueños, dice, de noche. Y le dijo esto. Ahora, ¿cómo responde Salomón? La respuesta que nosotros podamos dar ante esta pregunta, si es que Dios nos lo haría: ¿qué querrías que yo te dé? ¿Cuál sería tu respuesta si Dios te preguntara a ti eso? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque déjenme decirle que la respuesta que tú tengas ante esa pregunta va a hablar de qué es lo que hay en tu corazón. ¿Sí? Dios hizo esta pregunta también con el fin de saber, con el fin de probar lo que hay en el corazón de Salomón, y Salomón mismo vea esto. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver la respuesta que le dio Salomón. ¿Sí? Vamos a ver la respuesta que le dio Salomón a tal punto que le agradó a Dios. Y vamos a ver qué le dice. Versículo 8. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Wow. Podemos hacer una pequeña división de lo que acabamos de leer sobre la respuesta de Salomón. Primero, él reconoce quién es Dios. Él es el Dios de David. Él es el Dios que había extendido su misericordia a David y lo eligió como rey. No solamente lo eligió como el rey a él, sino también lo eligió como rey a su hijo, que es Salomón. Él reconoce quién es Dios. Él sabe que es un Dios poderoso, sabe que es un Dios que hizo obras maravillosas, inescrutables. Pero también sabe que es un Dios de misericordia. Entonces él reconoce en primer lugar quién es Dios. Si tú no eres cristiano, obviamente tú no vas a reconocer quién es Dios, a menos que lo busques a través de su palabra. Pero si tú eres cristiano, te animo a que busques a Dios. No importa en qué situación nos encontremos, por qué travesía o prueba estés pasando, aparte de esta pandemia. Pero sea en el lugar donde estemos, busquemos a Dios. Busquemos a Dios porque Él responde. Él es un Dios que responde. Tal vez no audiblemente, pero lo hace a través de su palabra. Permite ciertas circunstancias en nuestra vida y nos habla a través de ellas. Muestra su misericordia, nos da gracia. Vemos eso. Vemos un reconocimiento de quién es Dios. 2. Después de que Él reconoce quién es el Dios, lo reconoce como su Dios también, hace la petición delante de Dios. Ahora, la Biblia dice que nosotros no sabemos cómo pedir. Para eso tenemos, si somos cristianos, al Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos ayuda a saber cómo pedirle correctamente a Dios. Volviendo a la pregunta que le hizo Dios a Salomón, si Dios te hizo esa pregunta, ¿tú responderías en algo terrenal o en algo espiritual? Porque recordemos que las cosas terrenales perecen, se acaban, pero lo espiritual va más allá de todo, trasciende. Dice la Biblia que debemos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Sí? Enfoquemos bien, tal vez si no hemos estado enfocando bien nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros objetivos. Además, quiero que entiendas que Él pidió sabiduría, pero no solamente para Él mismo, sino para que Él pueda cumplir con lo que Dios le ha mandado.
porque Dios le había mandado a que él reinase sobre Israel, y él pidió sabiduría para poder reinar sobre este pueblo numeroso, Entonces él pidió eso para agradarle a Dios, para poder saber cómo actuar. Vimos un ejemplo terrible en la vida de Saúl que pasó con su vida, desobedeció a Dios. Vemos también las catástrofes que pasó con David después de desobedecer a Dios. Dios lo perdonó, sí, pero las consecuencias del pecado son irreversibles. Tarde o temprano llega. Entonces, vemos esos aspectos para comenzar, ¿no? En este punto. Él reconoce quién es Dios, él le hace la petición a Dios en base a lo que a Dios le agrada. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Cómo Dios responde ante tal petición que le hizo Salomón? Antes de leer el versículo 11 de este capítulo número 1, quiero enfocarme en el libro, un pasaje paralelo que está en Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 10. Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. A Dios le agradó la petición que hizo Salomón. ¿Pero por qué le agradó? Vamos a volver a Crónicas. Dice, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia. ¿Para qué? Para gobernar mi pueblo, el pueblo que Dios le había dado. El pueblo que Dios le había dado. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Entonces vemos ahí la respuesta de Dios. A Dios le agradó lo que pidió Salomón y le dio la petición que Salomón hizo. Y no solamente eso, sino le añadió más, le añadió riquezas y le añadió largura de días en su vida, porque pidió bien. A veces no sabemos cómo pedir, pedimos mal. Podemos pedir bien, y para que podamos pedir bien tenemos que tener una comunión íntima con Dios, como dice un salmo, que debemos deleitarnos en el Señor. Solamente siendo llenos a través del Espíritu Santo es que nuestras peticiones van a ser conducidas por el Espíritu Santo. Antes debe haber una llenura con la palabra de Dios, con la oración, con la práctica, porque no solamente es intelecto, sino esto debe llevarse a la práctica. La vida cristiana es una vida práctica en cada día de nuestra vida. No es porque ya me leí toda la Biblia que yo ya sé todo de Dios, no. Cuando Dios le hablaba a los reyes, cuando Dios empezó a dar sus mandamientos, sus leyes, decía de que su palabra tenía que meditarse de día y de noche todos los días de nuestras vidas. Enseñárselos a los hijos y todo lo demás. Entonces vemos ahí una vida práctica y vemos ahí una vida de por vida, valga la redundancia. Entonces vamos viendo estos aspectos. Cerramos ahí con el tema del diálogo de Dios y Salomón y pasamos al punto 4, que es el retorno de Salomón. En el versículo número 13, vamos a leerlo, dice, y desde luego el lugar alto que estaba en Gabaón delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Antes de él empezar a reinar, antes de empezar a construir y edificar la casa para el tabernáculo de Dios, él lo primero que hizo fue consultar a Dios. No sé qué planes hayas hecho en tu vida, no sé cuáles son los objetivos que tienes en la vida, pero recuerda que antes de que Salomón empiece a hacer en primer lugar todo lo que Dios le había mandado, él lo primero que hizo fue consultar a Dios, fue buscar a Dios. Eso muestra la dependencia que él tuvo delante de Dios. A veces nosotros cometemos el error de hacer nuestros planes según nuestros pensamientos y después decirle a Dios que lo bendiga. Pero es al revés, debemos estar en comunión con Él y pedirle a Él que Él ponga los planes en nuestro corazón para poder
planearlos obviamente y ejecutarlos. Entonces Dios en todo momento tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. Quiero que recuerden siempre esto. Miramos también que en este aspecto Salomón es un ejemplo a seguir, porque él buscó a Dios. Sí, Dios está presente. Hoy en día no tenemos que ir a un tabernáculo y todo lo demás. Gracias a Dios por eso. Él está en todo lugar y podemos buscarlo a través de la oración y conocerlo a través de su palabra. Es un Dios que se revela hoy en día a través de sus escrituras. Y también obviamente lo vemos a través de toda la maravilla del universo que tenemos, al ver los cielos, al ver toda la creación que Él ha hecho. No podemos negar su existencia. Él es un ejemplo a seguir, Salomón, en este aspecto en cuanto a la búsqueda de Dios. Y antes de ejecutar algo, antes de comenzar su reinado, él primero puso a Dios y buscó su presencia. Como segundo punto, él obedeció la voz de Dios, porque recordemos que había un mandato previo que era edificar la casa para el tabernáculo, y él obedeció eso. Él construyó, él edificó esta casa para Dios. En otras palabras, obedeció a Dios. Debemos pedir bien, debemos pedir lo que a Dios le agrada. Y vuelvo a repetir una vez más y voy de nuevo con esto, porque quiero que se les quede grabado. Para pedir bien debe haber una comunión íntima con Dios en nuestra vida y debemos llenar nuestra mente de la palabra de Dios para poder pedir bien como a Él le agrada. Como principio fundamental podría decir que debemos buscar a Dios y agradarle con nuestra vida y alabarle, ¿sí? Eso es lo que quería compartirles, hermanos, en este tiempo. Me gustaría estar con ustedes presentes en la iglesia, poder dar un apretón de mano o un abrazo tal vez. Se extraña tanto la presencia de muchos de ustedes, toda la iglesia. Así que les mando un cordial saludo desde la distancia, desde mi casa, que es en donde me encuentro ahora. Y espero que Dios les bendiga y pueda hacer de provecho esta meditación y edificación para su vida. Un gran abrazo y que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.